Mamá, tú me trajiste a este mundo, así que ahora vas a pagar por mantenerme en él como yo merezco. Las palabras de Rebeca cayeron sobre mí como una bofetada helada mientras empujaba una torre de documentos bancarios sobre mi mesa de comedor. Cada papel sellado con cifras que harían temblar a cualquier jubilada. $200,000 en cuotas de un apartamento frente al mar que ella había comprado sin siquiera preguntarme si tenía hambre para el desayuno. 69 años de vida me habían enseñado a reconocer el sonido exacto que hace una hija cuando decide que su madre ya no es una persona, sino una cuenta bancaria con piernas. Ahí estaba yo, Florinda Rivas, mirando a esta mujer de 42 años que había salido de mi vientre, educado con mis manos y alimentado con mis sueños, exigiéndome que financiara sus caprichos como si fuera mi jefe y no mi sangre. Rebeca, ¿tú escuchas lo que estás diciendo? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, como si una parte de mí ya supiera que este sería el día en que todo cambiaría para siempre. Compraste ese apartamento sin consultarme nada, y ahora pretendes que yo pague las consecuencias de tu irresponsabilidad. Ella se rió con esa risa seca que usan los hijos cuando quieren hacer sentir estúpidas a las madres que los parieron. Ay, mamá, no seas dramática. Tú tienes la casa pagada, tienes tu pensión, y sé perfectamente que tienes dinero guardado debajo del colchón como todas las viejas de tu generación. Además, cuando te mueras, ¿quién va a heredar todo eso? Yo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de que me ayudes ahora que lo necesito? El problema. Como si mi negativa a financiar sus lujos fuera un defecto de carácter, una falla moral que necesitaba reparación inmediata. Como si los 50 años que dediqué a trabajar doble turno, ahorrar centavo por centavo y construir mi independencia fueran solo el prólogo del momento en que ella decidiría cómo gastármelos. Caminé hacia la ventana de mi sala, mirando la calle donde había vivido por 30 años. Los mismos árboles, las mismas casas, la misma rutina que me había dado paz después de tantas tormentas. Hija, tú tienes 42 años, un trabajo estable en el banco, estás divorciada sin hijos que mantener. ¿Por qué no puedes pagar tu propio apartamento? Porque no quiero endeudarme por 30 años. Mamá, ¿no entiendes que cuando me ayudas, estás invirtiendo en el futuro de la familia? Ese apartamento se va a valorizar, y algún día todo regresa a ti a través de mí. Su voz adoptó ese tono meloso que usaba cuando quería manipular, como si me estuviera haciendo un favor al aceptar mi dinero. La observé mientras hablaba, esta mujer que llevaba mi apellido pero que se había convertido en una extraña. Vestida con ropa de diseñador que costaba más que mi mercado de 3 meses, manicure perfecta, cabello recién salido del salón más caro de la ciudad. Todo pagado con su salario, por supuesto, porque para sus lujos personales siempre había dinero. Solo para las responsabilidades adultas necesitaba que mamá abriera la billetera. Rebeca, yo no voy a pagar esas cuotas. Las palabras salieron simples, directas, sin la raiva que ella esperaba ni la culpa que siempre había funcionado en el pasado. Eres una mujer adulta, profesional, con ingresos propios. Si quisiste ese apartamento, tú te responsabilizas por él. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Podía sentir su shock sin siquiera mirarla, podía imaginar sus ojos abriéndose como platos, su mente procesando el hecho de que por primera vez en su vida, su madre le había dicho que no a algo que ella consideraba su derecho de nacimiento. Cuando finalmente me di vuelta, me encontré con una Rebeca que no reconocía. O tal vez era una Rebeca que siempre supe que existía, pero que había preferido fingir que no veía. Sus labios formaban una línea delgada y peligrosa, sus puños estaban cerrados a los lados de su cuerpo, y en sus ojos brillaba algo que me hizo entender que esta conversación acababa de tomar un rumbo muy oscuro. Mamá, tú no sabes con quién te estás metiendo. Su voz salió baja, controlada, más amenazante que cualquier grito. Yo conozco las leyes. Sé cuáles son las obligaciones de los padres hacia los hijos. Y te aseguro que vas a pagar esas cuotas, ya sea por las buenas o por las malas. Tomé mi cartera y caminé hacia la puerta, cada paso resonando en el piso de mi hogar. Cuando puse la mano en la manija, me volví una última vez. Rebeca, yo te cuidé por 42 años. Ahora es momento de que aprendas a cuidarte sola. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido suave pero definitivo. Mientras bajaba las escaleras de mi edificio, una sensación extraña se apoderó de mi pecho. No era alivio, no era tristeza. Era algo que no había sentido en mucho tiempo,
Era la sensación de haber tomado una decisión que era completamente mía. Pero lo que no sabía era que mi hija había tomado su propia decisión. Y 3 semanas después, cuando el sobrecertificado llegó a mi buzón, entendí que Rebeca había decidido que si su madre no pagaba por amor, un juez la obligaría a pagar por ley. La demanda era por $200,000 por abandono de responsabilidades familiares y daño psicológico. Al leer esas líneas, una sonrisa apareció en mis labios. No una sonrisa de nervios o desesperación, sino la sonrisa de alguien que finalmente había entendido el chiste. Mi hija acababa de cometer el error más grande de su vida. Y por primera vez en décadas, yo estaba lista para la guerra. Mi celular vibró a las 6:30 de la mañana, como todos los días desde hace 5 años. No era una alarma, era el mensaje de buenos días del grupo de WhatsApp Guerreras de la Vida, donde Clara Valle, Paola Meneses, Tatiana Silva y yo compartimos todo, desde recetas de remedios caseros hasta fotos de nuestros nietos haciendo travesuras. Buenos días, reinas. ¿Quién se apunta para la caminata de hoy?, escribió Clara, y como siempre, respondí con un emoji de fuego y un presente, comandante. Esta era mi vida real, no la versión que Rebeca tenía en su cabeza, donde yo era una anciana inválida esperando la muerte en una mecedora. A los 69 años, mi rutina era más activa que la de muchas mujeres de 40. Levantarme a las 6, preparar mi café colombiano cargado, revisar las noticias en mi tablet mientras desayunaba avena con frutas, y luego enfrentar el día como la mujer independiente que había luchado tanto por ser. Me duché, me puse mi conjunto deportivo favorito, un conjunto rosado que había comprado el mes pasado y que me hacía sentir como una de esas influencers de ejercicio que seguía en Instagram, y salí rumbo al parque donde nos encontrábamos todas las mañanas. El aire fresco golpeó mi cara y respiré profundo, sintiendo como mis pulmones se llenaban de esa energía que solo viene cuando sabes que el día te pertenece. Florinda. Aquí. La voz de Paola resonó desde el kiosco donde siempre nos reuníamos. Ahí estaban mis amigas, todas vestidas con ropa deportiva de colores brillantes, todas con esa sonrisa que solo tienen las mujeres que han decidido que la tercera edad no significa tercera clase. Clara llevaba su cabello gris platinado recogido en una coleta alta que la hacía ver 10 años más joven. Paola tenía puestos unos audífonos inalámbricos último modelo que su nieto le había regalado, y Tatiana revisaba su aplicación de ejercicios en un iPhone que manejaba mejor que muchos jóvenes. Chicas, ¿vieron las fotos que subió Hortensia ayer?, dijo Tatiana mientras caminábamos por el sendero principal. Está en Cartagena con su nuevo novio. 73 años y más activa que nosotras. Todas nos reímos porque era cierto. Hortensia había enviado al grupo una serie de selfies desde la playa, radiante de felicidad con un señor distinguido que había conocido en clases de baile. A mí me da mucha alegría verla así, comenté mientras ajustaba mi paso al ritmo del grupo. Después de todo lo que sufrió con ese exmarido que la tenía como una sirvienta, se merece toda la felicidad del mundo. Y era verdad. Hortensia había pasado 40 años casada con un hombre que la trataba como mobiliario, hasta que un día decidió que prefería estar sola que mal acompañada. Mientras caminábamos, Clara me lanzó una de esas miradas que dan las amigas que te conocen desde hace décadas. Florinda, se te ve algo preocupada. ¿Todo bien con Rebeca? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Por supuesto que Clara se había dado cuenta. Era abogada desde antes de que nosotras nos conociéramos, y tenía esa habilidad profesional para detectar problemas emocionales a kilómetros de distancia. Digamos que mi hija y yo hemos tenido algunas diferencias últimamente, respondí, tratando de sonar casual. No quería arruinar nuestra caminata matutina con mis problemas familiares, pero tampoco podía mentirle a Clara. Ella había sido mi abogada cuando me divorcié hace 15 años. Había estado a mi lado cuando decidí vender la casa grande y comprar mi apartamento actual. Había celebrado conmigo cada pequeña victoria en mi camino hacia la independencia. Diferencias del tipo que requieren asesoría legal. Su tono cambió ligeramente, de amiga preocupada a profesional alerta. Paola y Tatiana siguieron caminando unos metros adelante, dándonos espacio instintivamente, como hacen las mujeres que han aprendido a leer las señales emocionales de sus amigas. Puede ser, admití, sintiendo como las palabras se me atoraban en la garganta. Rebeca compró un apartamento carísimo y pretende que yo pague las cuotas. Cuando le dije que no, se puso muy agresiva. Muy amenazante. Clara se detuvo en seco, obligándome a parar también.
Sus ojos se endurecieron con esa expresión que yo había visto antes cuando representaba a mujeres que habían sido abusadas o manipuladas. Florinda, necesito que me cuentes todo. Y cuando digo todo, es todo. No me ocultes nada porque creas que va a sonar mal o porque es tu hija. Durante los siguientes 20 minutos, mientras Paola y Tatiana seguían su rutina de ejercicios en las máquinas del parque, les conté a Clara cada detalle de mi confrontación con Rebeca. Cada palabra hiriente, cada amenaza velada, cada momento en que mi propia hija me había hecho sentir como una extraña en mi propia vida. Clara escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión profesional se iba endureciendo con cada frase. Florinda, ¿tú tienes alguna obligación legal de mantener económicamente a Rebeca? Me preguntó cuando terminé mi relato. ¿Ella está incapacitada para trabajar? ¿Tiene alguna condición médica? ¿Está desempleada? No, nada de eso. Tiene un trabajo excelente en el banco, gana más en un mes de lo que yo recibo de pensión en 3. Está perfectamente sana, no tiene hijos menores que mantener, no tiene deudas médicas. Solo quiere que yo le pague su apartamento de lujo porque considera que es mi obligación. Clara negó con la cabeza lentamente. Eso no es una obligación legal, Florinda. Eso es manipulación emocional con tintes de extorsión familiar. Y si ella está amenazando con demandarte por no financiar sus caprichos, necesitamos estar preparadas. Después de la caminata, nos sentamos en la cafetería del parque como hacíamos todos los días. Pero esta vez, en lugar de hablar de nuestros planes para el fin de semana o de intercambiar recetas, Clara sacó su teléfono y comenzó a tomar notas mientras yo repetía todo lo que había pasado con Rebeca. Quiero que documentes todo, me dijo mientras escribía. Cada conversación, cada mensaje, cada amenaza. Si esto llega a los tribunales, vamos a necesitar evidencia de que ella es quien está siendo irrazonable, no tú. Regresé a mi apartamento con una sensación extraña en el estómago. Mi hogar, que siempre había sido mi refugio, de repente se sentía diferente. Era como si las amenazas de Rebeca hubieran contaminado el aire, como si cada rincón estuviera esperando la próxima confrontación. Me serví un vaso de agua fría y me senté en mi sofá favorito, el que había comprado cuando me mudé aquí y que representaba mi primer acto de decoración completamente personal después del divorcio. Tomé mi teléfono y abrí Instagram, buscando esa paz mental que siempre encontraba viendo las fotos de mis amigas viajando, cocinando, viviendo sus vidas al máximo. Pero cuando abrí la aplicación, lo primero que vi fue una foto de Rebeca en el apartamento que quería que yo pagara. Estaba posando en la terraza con vista al mar, usando un vestido que probablemente costaba más que mi mercado mensual, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El pie de foto decía, viviendo la vida que merezco. Gracias a todos los que me apoyan en mis sueños. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que dejar el teléfono sobre la mesa antes de arrojarlo contra la pared. Ahí estaba mi hija, presumiendo públicamente el apartamento que quería que yo financiara, hablando de apoyo como si fuera un artista luchando por sus sueños y no una mujer de 42 años con un salario estable exigiendo que su madre jubilada pagara sus lujos. Pero entonces, algo dentro de mí se calmó. Una tranquilidad fría, calculada, se apoderó de mi mente. Tomé una captura de pantalla de la publicación de Rebeca y se la envié por WhatsApp a Clara con un mensaje simple: evidencia número 1. La respuesta de Clara llegó inmediatamente. Perfecto. Sigue documentando todo. Y Florinda, prepárate mentalmente. Si ella está tan segura de que puede manipularte públicamente, significa que está planeando algo. Esa noche, mientras cenaba frente al televisor viendo mi novela favorita, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en mis entrañas me dijo que debía contestar. Señora Florinda Rivas. La voz era formal, profesional, fría. Sí, soy yo. Le habla el bufete de abogados Méndez y Asociados. Representamos a su hija Rebeca Rivas en una demanda civil por abandono de responsabilidades familiares. Usted será notificada oficialmente dentro de las próximas 72 horas. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa, sintiendo como mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Mi hija no había estado amenazando. Mi hija había estado avisando. La guerra había comenzado. Los mensajes comenzaron a llegar al día siguiente, como gotas de veneno cayendo una por una en mi teléfono. Mamá,
Todavía estás a tiempo de arreglar esto sin abogados de por medio. Sabes que yo no quería llegar a esto, pero me obligaste. Si pagas ahora, retiro la demanda y olvidamos todo. Cada notificación de WhatsApp era una pequeña puñalada diseñada para hacerme dudar, para hacerme sentir culpable, para convertirme en la villana de una historia donde yo solo había dicho que no. Pero lo que más me perturbó no fueron los mensajes directos. Fue darme cuenta de cómo Rebeca había comenzado a contaminar sutilmente nuestro círculo familiar y social. Durante el almuerzo del domingo en casa de mi hermana Paola, noté las miradas extrañas, los silencios incómodos cuando mencionaba el tema del apartamento. «Ay, Florinda», me dijo mi cuñada Livia mientras servía el postre, Rebeca nos contó sobre su situación. Debe ser muy difícil para ella no poder contar con el apoyo de su mamá en un momento tan importante. La frase salió suave, aparentemente comprensiva, pero llevaba el veneno perfecto, convertía mi negativa razonable en una traición maternal. ¿Situación?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro sentía como un volcán a punto de explotar. ¿Te refieres a la situación donde una mujer de 42 años con trabajo estable compra un apartamento de lujo sin consultar a nadie y luego exige que su madre jubilada pague las cuotas? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Livia se concentró intensamente en cortar su torta, como si fuera una cirugía delicada, mientras mi hermana Paola carraspeó incómodamente y cambió de tema hacia el clima. Pero el daño ya estaba hecho. Pude ver en sus ojos que Rebeca había llegado primero con su versión de los hechos. Una versión donde ella era la hija trabajadora que solo quería progresar en la vida, y yo era la madre egoísta que se negaba a ayudar a su propia sangre. Una versión donde mi dinero le pertenecía a ella por derecho divino, y mi resistencia era una crueldad inexplicable. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, encontré algo que me heló la sangre. Mi teléfono había recibido un mensaje de Gustavo, mi nieto de 16 años, el hijo de mi otro hijo Romano que vive en España. «Abuela, ¿es verdad que le negaste ayuda a mamá Rebeca? Ella dice que está muy triste porque tú no quieres apoyar sus sueños». Ahí estaba. Rebeca había comenzado a involucrar a mi nieto, un adolescente que vivía a miles de kilómetros y que solo conocía fragmentos de nuestra familia a través de videollamadas ocasionales y fotos en redes sociales. Estaba usando a mi propio nieto como arma emocional, plantando en su mente joven la semilla de que su abuela era una mujer cruel e insensible. Le respondí con cuidado, explicándole que a veces los adultos tienen desacuerdos sobre dinero y responsabilidades, y que era importante no tomar partido sin conocer toda la historia. Pero esa noche no pude dormir, imaginando cómo Rebeca estaría manipulando la narrativa con cada persona que conocíamos. Los días siguientes confirmaron mis peores temores. En el supermercado, doña Carmen, la vecina del quinto piso, me abordó con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando quieren obtener chismes. «Ay, Florinda, me encontré con tu hija el otro día. Se ve muy estresada, la pobrecita. Me contó que está pasando por un momento muy difícil económicamente». «Económicamente». No pude evitar que mi voz subiera una octava. «Carmen, mi hija gana más en un mes que lo que tú y yo recibimos de pensión en todo un año. Su problema no es económico, es que quiere vivir por encima de sus posibilidades y que otros paguen la cuenta». Pero pude ver en sus ojos que las palabras de Rebeca ya habían echado raíces. Para doña Carmen, yo era la abuela tacaña que tenía dinero guardado pero se negaba a ayudar a su pobre hija en dificultades. La versión real, donde una mujer adulta y profesional exigía que su madre jubilada financiara sus lujos, era demasiado absurda para ser creíble. El colmo llegó cuando mi propia hermana Paola me llamó 3 días después del almuerzo familiar. «Florinda, he estado pensando en lo que pasó el domingo, y tal vez deberías considerar ayudar a Rebeca, aunque sea un poquito. Ella es tu única hija mujer, y ya sabes que las madres siempre tenemos que hacer sacrificios por nuestros hijos». «Paola», le dije, sintiendo como la decepción me atravesaba el pecho como una espada, yo hice sacrificios por Rebeca durante 42 años. Trabajé doble turno para pagarle universidad privada, le compré su primer carro, la ayudé con el enganche de su primera casa. ¿En qué momento se supone que terminan los sacrificios de una madre y empiezan las responsabilidades de una hija adulta? «Ay, hermana, pero es que ella dice que tú tienes mucho dinero ahorrado». Ella dice. La rabia finalmente explotó en mi voz. ¿Y qué dice Rebeca sobre el hecho de que ese dinero ahorrado es el resultado de 50 años de trabajo?
¿Qué dice sobre el hecho de que esos ahorros son mi seguridad para la vejez, para emergencias médicas, para mantener mi independencia? ¿O acaso, según ella, las madres no tenemos derecho a tener nuestro propio dinero? El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Incluso mi propia hermana había comenzado a dudar de mi posición. Rebeca había logrado plantar la idea de que mi negativa era egoísmo, no autodefensa. Esa misma tarde, mientras estaba en el salón de belleza haciéndome el tinte mensual, escuché una conversación entre dos clientas que me partió el alma. ¿Supiste de la señora Florinda del edificio Las Palmas? La que no quiere ayudar a su hija. Esa misma. Yo no entiendo cómo una madre puede ser tan dura. La hija solo quiere progresar en la vida. Ahí estaba yo, sentada a 2 metros de distancia, escuchando cómo mi reputación de toda una vida se desmoronaba por los chismes venenosos que Rebeca había sembrado por todo el barrio. En la versión que circulaba, yo era la viuda rica y mezquina que se negaba a ayudar a su hija trabajadora. Los detalles inconvenientes, como el hecho de que Rebeca ganaba 3 veces más que mi pensión, o que había comprado el apartamento sin consultarme, simplemente no existían en esa narrativa. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré el sobrecertificado esperándome en el buzón. La demanda oficial. $200,000 por abandono de responsabilidades familiares y daño psicológico causado por negligencia materna. Al leer los cargos, una risa histérica se escapó de mis labios. Rebeca había conseguido que un abogado pusiera por escrito que yo era legalmente responsable de pagar sus caprichos, y que negarme a hacerlo constituía abuso psicológico. Pero lo que más me dolió fue el párrafo donde describían mi supuesta crueldad. La demandada, a pesar de poseer recursos económicos suficientes y estar en conocimiento de las dificultades financieras de su hija, se ha negado sistemáticamente a brindar el apoyo familiar esperado, causando estrés emocional severo y poniendo en riesgo la estabilidad habitacional de la demandante. Dificultades financieras. Mi hija, que acababa de comprarse un apartamento de lujo, alegaba dificultades financieras porque quería que yo pagara sus lujos en lugar de asumir las responsabilidades de sus propias decisiones. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, mi teléfono sonó. Era Rebeca, y su voz tenía esa dulzura falsa que había perfeccionado desde niña para manipular situaciones a su favor. Mamá, sé que ya recibiste los papeles del abogado. Esto no tenía que llegar tan lejos. Todavía podemos arreglarlo entre nosotras, como familia. Solo necesito que reconozcas que tienes una responsabilidad conmigo, y podemos encontrar una solución que funcione para las dos. Rebeca, le dije, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía definitivamente. La única cosa que voy a reconocer es que por primera vez en tu vida vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. Y si quieres llevar esto a tribunales, perfecto. Vamos a ver qué opina un juez sobre tus dificultades financieras. Punto. Colgué el teléfono y inmediatamente llamé a Clara. Cuando contestó, mi voz salió más firme de lo que había sonado en semanas. Clara, necesito que me representes oficialmente. Mi hija quiere guerra, pues guerra va a tener. El momento exacto en que mi corazón se rompió definitivamente no fue cuando recibí la demanda, ni cuando descubrí que Rebeca había estado envenenando a la familia contra mí. Fue 3 días después, cuando abrí Facebook y vi la publicación que había hecho en su muro personal, una publicación que había compartido más de 50 personas y que había recibido cientos de comentarios de apoyo. Es increíblemente doloroso cuando la persona que te trajo al mundo decide que ya no merece su amor ni su apoyo. He trabajado toda mi vida, nunca le he pedido nada extravagante a mi madre, solo que me ayude a cumplir el sueño de tener una casa propia donde pueda recibir a mi familia con dignidad. Pero aparentemente, eso es demasiado para una hija que siempre ha sido respetuosa y agradecida. A veces los hijos tenemos que aceptar que nuestros padres no son las personas que creíamos que eran. Duele, pero es parte de crecer. Gracias a todos los que me han enviado mensajes de apoyo en estos momentos tan difíciles. Leí esa publicación 1, 2, 3 veces, sintiendo como cada palabra era una puñalada directa a mi alma. Ahí estaba mi hija, presentándose ante el mundo como una víctima inocente, como una hija modelo que solo quería una casa propia, no un apartamento de lujo frente al mar que costaba más que lo que muchas familias gastan en 10 años. Había convertido mi negativa razonable en una traición maternal, mi derecho a mi propio dinero en una crueldad inexplicable. Pero lo que más me destrozó fueron los comentarios.
Decenas de personas que no conocían ni la mitad de la historia, validando su narrativa, ofreciéndole apoyo, llamándome madre desnaturalizada sin saber siquiera mi nombre. Qué terrible que una madre sea tan egoísta. Los padres están obligados a ayudar a sus hijos toda la vida. Seguramente es una de esas viejas amargas que se vuelven tacañas. Una de sus amigas del trabajo había comentado: Rebeca, tú eres la hija más amorosa que conozco. Tu madre no sabe la joya que tiene. Si ella no valora tu cariño, hay muchas personas que sí lo valoramos. Y Rebeca había respondido con un corazón roto y las palabras: gracias, amor. A veces duele más de lo que las palabras pueden expresar. Me quedé sentada en mi sofá durante horas, sosteniendo el teléfono en mis manos temblorosas, leyendo una y otra vez cómo mi propia hija había destruido públicamente mi reputación de madre. Había tomado los 50 años más difíciles de mi vida, trabajando para criarla, educarla, darle todo lo que necesitaba y mucho de lo que quería, y los había reducido a esta caricatura de una mujer cruel que rechazaba a su hija por capricho. Esa noche no pude comer. No pude ver televisión. No pude hacer nada más que caminar por mi apartamento como un animal enjaulado, sintiendo como algo fundamental dentro de mí se quebraba irreparablemente. No era solo la traición lo que me dolía. Era la comprensión devastadora de que la hija que había criado, la mujer que había salido de mi cuerpo y que había alimentado con mi amor durante más de 4 décadas, no era la persona que yo creía que era. La Rebeca que yo conocía era caprichosa, sí, pero no cruel. Era demandante, pero no vengativa. Era egoísta, pero no destructiva. Esta mujer que estaba dispuesta a destrozar públicamente a su propia madre por no financiar sus lujos era una extraña que llevaba el rostro de mi hija. A las 3 de la mañana, cuando finalmente logré quedarme dormida, tuve un sueño que me perseguiría durante semanas. Soñé que estaba en el hospital el día que nació Rebeca, sosteniendo a esa bebé perfecta en mis brazos, prometiéndole que siempre la protegería, que siempre estaría ahí para ella, que nunca la dejaría sola. En el sueño, la bebé abría los ojos y me miraba con el rostro adulto de la Rebeca actual, y sus primeras palabras eran: mamá, me debes todo lo que tengas hasta el día que te mueras. Desperté empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Por primera vez en mi vida adulta, lloré como una niña perdida, sollozos profundos que salían desde un lugar tan hondo de mi alma que no sabía que existía. Lloré por la hija que había perdido, por la madre que ya no podía ser, por la relación que se había vuelto tóxica sin que yo me diera cuenta. Pero cuando salió el sol y mi teléfono comenzó a sonar con los mensajes matutinos de mis amigas, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, intenso y punzante como una herida abierta, pero había sido acompañado por algo nuevo, una determinación fría, calculada, inquebrantable. Me levanté, me duché, me vestí con cuidado y me miré al espejo. Los ojos hinchados de tanto llorar no podían ocultar algo que brillaba en mi mirada. Por primera vez en décadas, ya no estaba dispuesta a ser víctima de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Desayuné tranquila, respondí los mensajes de mis amigas con normalidad, y a las 9 en punto marqué el número de Clara. Clara, soy Florinda. ¿Tienes tiempo para vernos hoy? Porque creo que es hora de que mi hija aprenda que manipular a una madre amorosa es una cosa, pero atacar a una mujer decidida es algo completamente diferente. La respuesta de Clara fue inmediata: vengo para tu casa en media hora. Y Florinda, trae todos los documentos que tengas. Vamos a enseñarle a tu hija lo que realmente significa enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Cuando colgué el teléfono, tomé una captura de pantalla de la publicación de Facebook de Rebeca y la guardé en una carpeta especial que titulé Evidencias. Luego escribí en mi libreta personal una nota que me ayudaría a recordar este momento cuando las dudas trataran de volver. Hoy decidí que amar a mi hija no significa permitir que me destruya. Hoy decidí que ser una buena madre no significa ser una víctima silenciosa. La guerra que Rebeca había declarado estaba a punto de comenzar en serio. Pero esta vez, ella no se enfrentaría a la madre culposa y manipulable de siempre. Se enfrentaría a Florinda Rivas, la mujer que había sobrevivido a un divorcio difícil, que había criado 2 hijos como madre soltera, que había construido su independencia económica con trabajo y sacrificio, y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia hija, pisoteara la dignidad que tanto le había costado conseguir. Mientras esperaba a Clara, hice algo que no había hecho en meses. Me tomé una selfie y la subí a mi propio Facebook con una frase simple pero poderosa: a los 69 años he aprendido que el amor verdadero a veces requiere decir que no.
Y que ser una buena madre no significa financiar los caprichos de hijos adultos. Los comentarios de apoyo comenzaron a llegar inmediatamente, de amigas que conocían mi historia real, de vecinas que habían visto mi trabajo y sacrificio durante años, de mujeres de mi edad que entendían perfectamente lo que estaba viviendo. Rebeca había querido convertir esto en una guerra pública. Perfecto. Pero esta vez, la verdad también tendría voz. Clara llegó a mi apartamento cargando un maletín de cuero negro que había visto muchas veces en reuniones sociales, pero nunca dirigido a defender mis propios intereses. La transformación fue inmediata. Mi amiga de las caminatas matutinas se había convertido en la abogada feroz que había ganado casos imposibles durante 30 años de carrera. Florinda, antes de empezar con la estrategia legal, necesito que entiendas algo fundamental, me dijo mientras extendía documentos sobre mi mesa de comedor. Tu hija no solo te está demandando por dinero, te está demandando por control. Quiere establecer un precedente donde ella tiene derecho legal a tu patrimonio, y donde tu negativa constituye abuso. Si ganara este caso, básicamente estarías convirtiéndote en su pensión de lujo de por vida. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. No había entendido completamente las implicaciones de lo que Rebeca estaba haciendo. No era solo sobre el apartamento. Era sobre establecer que mis recursos le pertenecían a ella, que mi función como madre era ser su fuente de financiamiento eterno, sin importar mi edad, mi salud o mis propias necesidades. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté, sintiendo como esa determinación fría se asentaba más profundamente en mi pecho. Clara abrió su laptop y comenzó a tomar notas mientras hablaba. Primero, vamos a documentar tu situación financiera real. No la fantasía que Rebeca ha inventado donde eres una millonaria escondiendo dinero, sino la realidad de una mujer jubilada con ingresos fijos y responsabilidades propias. Segundo, vamos a recopilar evidencia de la situación económica real de Rebeca. Y tercero, vamos a preparar un contraataque que ella no se va a esperar. Durante las siguientes 3 horas, Clara me ayudó a organizar meticulosamente cada aspecto de mi vida financiera. Mis estados de cuenta bancarios mostraban una mujer responsable que vivía dentro de sus medios, con ahorros modestos que cualquier persona sensata mantendría para emergencias médicas y seguridad en la vejez. Mis gastos mensuales eran los de una jubilada normal: servicios, mercado, medicinas y pequeños gustos como el salón de belleza y las cenas ocasionales con amigas. Ahora necesito que me consigas información sobre los ingresos de Rebeca, me dijo Clara. Sueldo, bonificaciones, beneficios. Todo lo que puedas recordar de las conversaciones que han tenido sobre su trabajo. Esa parte fue fácil. Rebeca siempre había sido presumida sobre su éxito profesional. Supervisora senior en uno de los bancos más grandes del país, con salario base más comisiones que la ponían fácilmente en el top 10% de ingresos nacionales. Tenía seguro médico privado pagado por la empresa, bonos anuales generosos, y hasta acciones de la compañía que había estado presumiendo en redes sociales. Perfecto, murmuró Clara mientras escribía. Entonces tenemos a una mujer profesional exitosa, sin dependientes, con ingresos altos y estables, demandando a su madre jubilada porque se niega a financiar sus lujos. Esto va a ser más fácil de lo que pensé. Pero entonces Clara hizo algo que no esperaba. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. ¿Román Silva? Habla Clara Valle. Necesito un favor profesional. Sí, es sobre la hija de Florinda Rivas. ¿Puedes hacer una investigación discreta sobre sus propiedades y patrimonio? Perfecto, te envío los datos por email. ¿Qué está haciendo?, pregunté cuando colgó. Investigación patrimonial básica. Si Rebeca va a alegar que está en dificultades financieras, necesitamos saber exactamente cuál es su situación real. Román es investigador privado especializado en casos familiares. En 48 horas vamos a saber hasta el último centavo que tu hija tiene o debe. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Gustavo, mi nieto de España, pero esta vez su voz sonaba diferente. Confundida, dolida, manipulada. Abuela, mamá Rebeca me envió capturas de pantalla de tu publicación en Facebook. ¿Por qué estás diciendo esas cosas de ella en público? Ella me contó que solo te pidió ayuda porque el banco no le dio todo el préstamo que necesitaba, y que tú le gritaste y la humillaste. Ahí estaba otra vez. Rebeca había cambiado la historia una vez más.
Ahora no era que había comprado el apartamento sin consultarme, sino que el banco no le había dado todo el préstamo, una mentira técnica que hacía sonar como si hubiera problemas con su crédito, cuando la realidad era que ella había decidido comprar algo que costaba más de lo que quería financiar. Gustavo, cariño, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces cuando somos adultos tenemos desacuerdos sobre dinero y responsabilidades. Lo que puedo decirte es que tu tía Rebeca es una mujer exitosa con un trabajo excelente, y que yo la amo mucho, pero eso no significa que tengo que pagar sus gastos cuando ella puede pagarlos perfectamente. Pero abuela, ella dice que tú tienes mucho dinero guardado y que no quieres compartirlo con la familia. La manipulación era perfecta. Rebeca había tomado a mi nieto adolescente, que obviamente no entendía las complejidades de las finanzas adultas, y lo había convertido en otra arma emocional. En su mente joven, yo era la abuela rica y egoísta que se negaba a ayudar a la familia, porque ¿qué adolescente entiende la diferencia entre tener ahorros y ser obligada a financiar lujos ajenos? Después de colgar, llamé inmediatamente a Clara. Rebeca está involucrando a mi nieto. Está manipulando a un menor para que tome partido en un conflicto legal entre adultos. Perfecto, dijo Clara, y pude escuchar cómo escribía furiosamente. Eso es manipulación familiar con menores involucrados. Anótalo en nuestra lista de evidencias de comportamiento manipulativo. Esa tarde, Román Silva me llamó con su reporte preliminar. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Señora Rivas, su hija no solo no tiene problemas financieros, sino que está en una posición económica excelente. Tiene 2 propiedades además del apartamento en cuestión, inversiones en fondos mutuos por más de $100,000 y un Mercedes-Benz modelo 2023 completamente pagado. Sus ingresos anuales son aproximadamente 8 veces su pensión de usted. 8 veces. Mi hija ganaba 8 veces más que yo, tenía un patrimonio que me tomaría décadas acumular, y me estaba demandando por abandono económico porque me negué a pagarle un apartamento de lujo. Pero aquí viene lo interesante, continuó Román. El apartamento por el que la está demandando no es su primera propiedad. Es su tercera. Las otras 2 las tiene rentadas y está recibiendo ingresos pasivos por ellas. Básicamente, usted se estaría convirtiendo en la financista de su imperio inmobiliario. Cuando Clara recibió el reporte completo, su sonrisa fue feroz. Florinda, tu hija acaba de cometer el error más grande de su vida. No solo va a perder este caso, sino que vamos a demandarla por proceso legal frívolo y malicioso. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos que Clara me había pedido, encontré algo que había olvidado, una carta que Rebeca me había escrito para el Día de la Madre hace 2 años. En ella, me agradecía por haberle enseñado el valor del trabajo duro y la responsabilidad personal. Me agradecía por haber sido un ejemplo de mujer independiente y fuerte. Me prometía que algún día me devolvería todo el amor y sacrificio que había invertido en ella. Guardé la carta en la carpeta de evidencias. Sí. Rebeca quería jugar sucio. Le iba a enseñar que su madre había aprendido algunas lecciones sobre estrategia en sus 69 años de vida. 2 días después, Clara me llamó con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Florinda, presenté nuestra respuesta a la demanda. Pero no solo negamos sus alegaciones. La contrademané por proceso legal malicioso, difamación y manipulación familiar. Y solicité que el juez ordene que ella pague todos los costos legales cuando perdamos el caso. Cuando perdamos. Perdón, cuando ella pierda el caso. Florinda, con la evidencia que tenemos, esto no va a llegar ni a juicio oral. Pero si lo hace, va a ser el espectáculo más humillante de su vida. Colgué el teléfono sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Rebeca había querido guerra, y guerra iba a tener. Pero esta vez, se enfrentaría a una adversaria que tenía algo que ella había subestimado, la verdad de su lado, y la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. El día de la primera audiencia amaneció frío y gris, como si hasta el clima supiera que algo definitivo estaba a punto de suceder. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque llevaba 3 días sin poder dormir más de 2 horas seguidas. La ansiedad no era por miedo a perder, Clara me había asegurado que teníamos un caso sólido, sino por la anticipación de ver finalmente a Rebeca enfrentando las consecuencias de sus manipulaciones. Me vestí con mi traje negro, el mismo que había usado cuando me gradué de mi curso de contabilidad a los 50 años,
el mismo que llevé cuando firmé los papeles de mi divorcio, el mismo que representaba todas las veces en mi vida que había tenido que ser fuerte y digna ante la adversidad. Clara había insistido en que me viera respetable pero no próspera. Quería que el juez viera a una jubilada normal, no a la millonaria imaginaria que Rebeca había inventado en su demanda. Clara pasó por mí a las 7:30, y durante el trayecto al juzgado me explicó una vez más lo que iba a pasar. Florinda, recuerda que esto es solo la audiencia preliminar. El abogado de Rebeca va a tratar de presentar su caso como algo urgente y emocional. Van a usar palabras como abandono, crueldad maternal, obligación familiar. Nosotras vamos a mantenernos en los hechos fríos y duros. Cuando llegamos al edificio del juzgado, mi corazón se detuvo. Ahí estaba Rebeca, parada en las escaleras con un vestido negro que probablemente costaba más que mi renta mensual, hablando con un grupo de personas que no reconocí pero que obviamente estaban ahí para apoyarla. Había traído una audiencia. Había convertido nuestra disputa familiar en un espectáculo público. Pero lo que más me dolió fue ver quién estaba a su lado: mi hermana Paola, mi cuñada Livia, y dos de sus amigas del trabajo que yo conocía desde que eran niñas. Rebeca había logrado convencer a mi propia familia de que yo era la villana de esta historia. No los mires, me murmuró Clara mientras subíamos las escaleras. Mantén la cabeza en alto y camina como si fueras la dueña del lugar. Porque en términos legales, tú eres quien tiene la razón absoluta. Cuando entramos a la sala de audiencias, pude sentir todas las miradas clavándose en mi espalda. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente, como si hubiera entrado el villano principal de una película. Me senté junto a Clara en la mesa de la defensa, y por primera vez en meses, me sentí completamente calmada. Era extraño, pero estar finalmente aquí, en el lugar donde la verdad importaba más que las manipulaciones emocionales, me daba una paz que no había sentido desde que empezó todo este pesadilla. El juez Gustavo Silva entró exactamente a las 9 en punto, un hombre de unos 50 años con expresión seria y movimientos precisos. Se notaba que había visto casos como este antes, que sabía reconocer la diferencia entre necesidad real y capricho disfrazado. El abogado de Rebeca se levantó primero, un hombre joven y bien vestido que obviamente había sido bien pagado para hacer que mi hija pareciera una víctima. Su señoría, estamos aquí porque una madre ha abandonado cruelmente a su hija en un momento de necesidad crítica. La señorita Rebeca Rivas, una trabajadora responsable y dedicada, solicitó la ayuda familiar tradicional para asegurar una vivienda digna, y su madre, la señora Florinda Rivas, que posee recursos considerables, se negó rotundamente a brindar ese apoyo básico que toda familia debe ofrecer. Escuchar esa versión distorsionada de los hechos me hizo apretar los puños bajo la mesa. Ayuda familiar tradicional para un apartamento de lujo. Vivienda digna para una tercera propiedad inmobiliaria. Recursos considerables para los ahorros modestos de una jubilada. Pero Clara me había preparado para esto. Se levantó con la elegancia de una leona que sabe que ya ha ganado la casa. Su señoría, lo que tenemos aquí no es abandono familiar, sino el caso de una mujer adulta profesional que quiere convertir a su madre jubilada en su fuente de financiamiento personal. Permítame presentar los hechos reales, no la fantasía emocional que acabamos de escuchar. Clara abrió su maletín y comenzó a sacar documentos con la precisión de un cirujano. La demandante, Rebeca Rivas, es supervisora senior en Banco Nacional con ingresos anuales de $180,000. Posee 2 propiedades adicionales que generan ingresos de renta por $3,500 mensuales. Tiene inversiones por más de $100,000 y un vehículo de lujo completamente pagado. Su patrimonio neto supera los $400,000. Pude ver cómo Rebeca se ponía pálida en la mesa del demandante. Esta información obviamente no había sido incluida en su demanda original. Por el contrario, continuó Clara, mi clienta, la señora Florinda Rivas, es una jubilada de 69 años con ingresos fijos de $1,200 mensuales de pensión. Sus ahorros totales ascienden a $45,000, una cantidad modesta y apropiada para emergencias médicas y seguridad en la vejez. El juez Silva levantó la vista de los documentos que Clara le había entregado, y su expresión había cambiado completamente. Ya no estaba viendo un caso de abandono familiar, sino algo muy diferente. Me está diciendo que la demandante, con ingresos de $180,000 anuales, está demandando a su madre jubilada con pensión de $1,200 mensuales para que le pague un apartamento de lujo. Su voz tenía un tono de incredulidad que me hizo sonreír internamente. Exactamente, su señoría.
Y no solo eso. Clara sacó otra carpeta. La propiedad en cuestión no es la residencia principal de la demandante. Es su tercera propiedad, claramente una inversión inmobiliaria que quiere que su madre financie. El abogado de Rebeca se levantó nerviosamente. Su señoría, los ingresos de mi clienta no son relevantes para la obligación moral y legal que tienen los padres de ayudar a sus hijos. Obligación legal. El juez Silva lo interrumpió con una voz que podría cortar acero. ¿Puede citarme exactamente qué ley establece que una madre de 69 años está obligada a financiar las inversiones inmobiliarias de su hija adulta de 42 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir como toda la sala de audiencias se daba cuenta de lo absurdo de la situación. El abogado de Rebeca hojeó desesperadamente sus papeles, buscando algún precedente legal que obviamente no existía. Entonces Clara dio el golpe final. Su señoría, tengo aquí evidencia adicional que muestra que la demandante no solo no está en necesidad, sino que ha estado manipulando públicamente la narrativa para dañar la reputación de su madre. Sacó capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de Rebeca, de sus fotos presumiendo el apartamento, de sus mensajes manipulativos. Además, Clara continuó con voz firme, la demandante ha involucrado menores de edad en este conflicto, específicamente al nieto de mi clienta, manipulándolo emocionalmente para que tome partido en una disputa legal entre adultos. El juez Silva leyó los documentos en silencio durante lo que se sintieron como horas. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era de disgusto absoluto. Señorita Rivas se dirigió directamente a Rebeca. Levántese. Rebeca se puso de pie temblando, y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, la vi como realmente era, no como la hija poderosa y manipuladora que había creído ser, sino como una mujer adulta que acababa de ser expuesta públicamente en su propio juego sucio. ¿Usted realmente esperaba que este tribunal ordenara a una jubilada de 69 años con ingresos de $1,200 mensuales que financie la tercera propiedad inmobiliaria de una mujer que gana $180,000 al año? La voz de Rebeca salió como un susurro quebrado. Su señoría, yo solo quería, mi madre tiene recursos que podría. Suficiente. El golpe del martillo del juez resonó como un trueno en la sala. No solo voy a desestimar esta demanda como completamente frívola, sino que voy a ordenar que la demandante pague todos los costos legales de la defensa. Y señorita Rivas, si vuelve a presentar una demanda tan absurda como esta, la voy a citar por abuso del sistema judicial. Cuando el martillo cayó por última vez, el silencio en la sala era total. Rebeca estaba paralizada en su lugar, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Su audiencia de apoyo murmuraba confundida, probablemente preguntándose si habían entendido mal los hechos desde el principio. Me levanté lentamente, sintiendo como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Clara me sonrió con la satisfacción de quien acababa de ganar la batalla más importante de mi vida. Pero esto no había terminado. Mientras salíamos de la sala, pude ver en los ojos de Rebeca que su humillación pública solo había comenzado. La humillación pública en el tribunal había sido solo el primer acto del colapso de Rebeca. Mientras salíamos del juzgado, pude ver cómo sus partidarios comenzaban a alejarse discretamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. Mi hermana Paola evitó mi mirada completamente, y las amigas de Rebeca murmuraban entre ellas con expresiones de shock y vergüenza ajena. Pero Rebeca no era el tipo de persona que acepta la derrota con gracia. Si hubiera sido así, nunca habríamos llegado a este punto. El primer ataque llegó esa misma noche. Mi teléfono comenzó a sonar a las 11 de la noche, y cuando vi el nombre de Rebeca en la pantalla, algo dentro de mí me dijo que no debía contestar. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. ¿Estás contenta ahora, mamá? Su voz estaba quebrada, histérica, completamente diferente a la mujer controlada que había conocido toda mi vida. ¿Estás feliz de haberme humillado públicamente? ¿Estás orgullosa de haber destruido mi reputación frente a toda mi familia y mis amigos? Rebeca, yo no te humillé. Tú te humillaste sola cuando decidiste demandar a tu madre jubilada por no financiar tus lujos. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Clara me había advertido que Rebeca probablemente intentaría un último round de manipulación emocional. Mis lujos. Su risa sonaba histérica. Una casa decente es un lujo ahora. Querer tener un hogar donde pueda recibir a mi familia es un capricho. Mamá, tú me enseñaste que la familia se ayuda siempre, que los padres nunca abandonan a los hijos.
¿Qué pasó con esa mujer? ¿Qué pasó con la madre que me crió? Ahí estaba otra vez, tratando de reescribir la historia, como si el apartamento de lujo frente al mar fuera una casa decente, como si su tercera propiedad inmobiliaria fuera una necesidad básica, como si mi negativa a ser su financista personal fuera abandono maternal. Rebeca, la madre que te crió, trabajó doble turno durante 20 años para pagarte universidad privada. Te compró tu primer carro, te ayudó con el enganche de tu primera casa, te apoyó durante tu divorcio. Esa madre cumplió con su trabajo. Ahora es momento de que la hija de 42 años se haga cargo de sus propias responsabilidades. No me vengas con eso. Su voz se quebró en un sollozo que habría sido convincente si no hubiera sabido que tenía un patrimonio de $400,000. Tú tienes dinero guardado, mamá. Lo sabes y yo lo sé. Y prefieres llevártelo a la tumba antes que ayudar a tu propia hija. ¿Sabes lo que eso dice de ti como madre? La manipulación era perfecta, diseñada para hacerme sentir culpable por tener ahorros, por querer seguridad de mi vejez, por no entregar automáticamente todo lo que tenía a una hija que ganaba 8 veces más que yo. Pero esta vez, las palabras rebotaron contra la coraza que había construido durante estos meses de abuso emocional. Lo que dice de mí como madre es que finalmente aprendí a distinguir entre amar a mi hija y permitir que me manipule. Rebeca, esta conversación terminó. Colgué el teléfono y inmediatamente lo puse en modo silencioso. Pero los mensajes comenzaron a llegar como una avalancha. Primero fueron súplicas. Mamá, perdóname, estoy muy estresada. Luego vinieron las amenazas veladas. Esto no va a quedarse así. Después llegaron los ataques directos. Eres una madre horrible y egoísta. Al día siguiente, Clara me llamó con noticias que no me sorprendieron pero que me preocuparon. Florinda, Rebeca está tratando de apelar la decisión del juez. Su abogado presentó una moción alegando que hubo irregularidades en el proceso. Es una táctica desesperada que no va a funcionar, pero puede retrasar el cierre del caso unos meses más. Meses más. La idea de prolongar esta pesadilla me agotaba solo de pensarla. Sí, pero escúchame bien. Cada día que pasa, Rebeca está cavando su propia tumba más profundo. La apelación va a ser desestimada, y después vamos a solicitar daños adicionales por proceso legal malicioso prolongado. Esa tarde, mientras tomaba té en mi balcón tratando de encontrar algo de paz mental, mi teléfono sonó. Era mi hermana Paola, y su voz sonaba diferente, pequeña, avergonzada, arrepentida. Florinda, necesito hablar contigo. Después de lo que pasó ayer en el tribunal, me di cuenta de que tal vez no entendí bien la situación. Tal vez. No pude evitar que un tono sarcástico se filtrara en mi voz. Paola, tú estabas sentada ahí apoyando a Rebeca cuando trató de obligarme legalmente a financiar su tercera propiedad inmobiliaria. Ella nos dijo que estaba en dificultades financieras, que necesitaba ayuda urgente, que tú tenías mucho dinero guardado y te negabas a ayudarla por capricho. Su voz se iba haciendo más pequeña con cada palabra. No sabíamos que ella ganaba tanto dinero, que tenía otras propiedades, que el apartamento era una inversión. Y nunca se les ocurrió preguntarme mi versión de los hechos antes de juzgarme. El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi propia familia había preferido creer la narrativa manipulativa de Rebeca antes que darme el beneficio de la duda después de 69 años de conocerme. Florinda, lo siento mucho. No sabíamos. Ella es muy convincente cuando quiere serlo. Sí, Paola. Rebeca es muy convincente. Por eso logró que su propia madre terminara en un tribunal defendiéndose de acusaciones de abandono familiar. 3 días después, el segundo golpe llegó de una manera que no esperaba. Estaba en el supermercado cuando me encontré con Livia, mi cuñada, que obviamente había estado evitándome desde el día del tribunal. Florinda, me dijo con voz incómoda, quería disculparme por lo del otro día. Rebeca. Bueno, después del juicio comenzamos a hacer preguntas sobre algunas cosas que nos había dicho, y descubrimos que nos había mentido sobre muchas cosas. Sobre su situación económica, sobre lo que realmente había pasado entre ustedes, sobre por qué necesitaba el dinero. Livia se veía genuinamente avergonzada. Incluso nos mintió sobre el apartamento. Nos dijo que era para vivir, no que era una inversión.
No sentí satisfacción al escuchar esto. Solo cansancio. Cansancio de haber tenido que llegar a un tribunal para que mi propia familia se diera cuenta de que yo no era el monstruo de esta historia. Pero el colmo llegó una semana después, cuando Clara me llamó con una noticia que me hizo sentir náuseas. Florinda, necesito que te sientes. Rebeca acaba de presentar una nueva demanda. Esta vez te está acusando de alienación familiar y está pidiendo una orden de restricción alegando que tú la estás acosando. ¿Qué? Mi voz salió como un grito. Yo no he hablado con ella desde que colgué el teléfono hace una semana. Lo sé, pero según su nueva demanda, tú has estado envenenando a la familia contra ella y causándole daño psicológico severo al exponer públicamente sus dificultades financieras. Punto. La audacia era increíble. Rebeca había convertido su propia humillación pública, resultado directo de sus mentiras y manipulaciones, en una nueva excusa para atacarme legalmente. Había tomado el hecho de que la familia finalmente conociera la verdad y lo había retorcido para hacer parecer como si yo fuera quien estaba manipulando la situación. Clara, esto es una locura. ¿Hasta cuándo va a poder seguir haciendo esto? Hasta que un juez le ponga un alto definitivo. Pero Florinda, esto es bueno para nosotras. Cada demanda frívola que presente está construyendo nuestro caso para una demanda por acoso legal. Rebeca se está destruyendo sola. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no va a terminar hasta que pagues lo que me debes. Una forma u otra, vas a aprender que no se puede abandonar a la familia sin consecuencias. No hacía falta firmar el mensaje. Solo había una persona en el mundo que había decidido que mi dinero le pertenecía por derecho divino. Rebeca había perdido en el tribunal, había perdido el apoyo de la familia, había perdido su reputación. Pero claramente no había perdido su determinación de destruirme. La guerra estaba lejos de terminar. La segunda audiencia fue programada para 3 semanas después, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. El juez Silva había revisado el historial del caso y claramente no estaba complacido con tener que lidiar nuevamente con lo que él había catalogado como manipulación procesal sistemática. Esta vez llegué al tribunal acompañada no solo de Clara, sino de Paola y Livia, quienes habían insistido en venir como mis testigos. El remordimiento en sus rostros era evidente. Finalmente habían entendido que habían sido utilizadas como peones en el juego manipulativo de Rebeca. Rebeca llegó con un abogado diferente, uno más caro y agresivo que el anterior. Claramente había decidido que si iba a perder, lo haría haciendo el mayor daño posible en el proceso. Su nueva estrategia era evidente desde el momento en que su abogado abrió la boca. Su señoría, mi clienta ha sido víctima de una campaña sistemática de destrucción de reputación orquestada por su propia madre. La señora Florinda Rivas ha usado su posición como matriarca familiar para alienar a la familia contra mi clienta, causando daño psicológico severo y aislamiento social. Era brillante en su perversidad. Rebeca había tomado las consecuencias naturales de que la familia descubriera sus mentiras y las había convertido en evidencia de que yo era quien estaba manipulando la situación. Había transformado su propia exposición pública en una nueva victimización. Pero Clara estaba preparada para esto también. Su señoría, lo que el abogado de la demandante llama campaña de destrucción, es simplemente la revelación de hechos que la demandante había ocultado deliberadamente a la familia. Tengo aquí testimonios de los familiares explicando exactamente qué les había dicho la señorita Rivas versus cuál era la realidad de los hechos. Clara llamó a Paola como primera testigo. Mi hermana se levantó temblorosa, claramente nerviosa de tener que testificar contra Rebeca, pero decidida a decir la verdad. Señora Meneses, Clara comenzó con voz profesional. ¿Puede contarnos qué le dijo exactamente la señorita Rebeca Rivas sobre su situación financiera? Ella nos dijo que estaba pasando por dificultades económicas, que necesitaba ayuda urgente para conseguir una casa porque no tenía recursos suficientes. Nos dijo que su mamá tenía mucho dinero guardado, pero se negaba a ayudarla por mezquindad. Paola evitó mirar hacia donde estaba sentada Rebeca. Nunca nos mencionó que ganaba $180,000 al año, que tenía otras propiedades, o que esto era una inversión inmobiliaria. ¿Y cuál fue su reacción cuando descubrió la verdad en el tribunal anterior? Me sentí manipulada, engañada. Rebeca había creado una versión completamente falsa de los hechos para conseguir nuestro apoyo.
Cuando descubrimos que mi hermana Florinda era quien estaba siendo abusada financieramente, no quien estaba abusando, nos dimos cuenta de que habíamos sido utilizadas. El testimonio de Livia fue aún más devastador. Contó cómo Rebeca había ido casa por casa, familiar por familiar, plantando semillas de duda sobre mi carácter, presentándose como víctima y creando una narrativa donde yo era la villana egoísta de la historia. Pero el momento más impactante llegó cuando Clara presentó evidencia que yo no sabía que tenía: grabaciones de audio. Su señoría, la señora Rivas, había comenzado a documentar las interacciones con su hija por consejo legal después de las primeras amenazas. Tengo aquí una grabación de la última conversación telefónica entre ellas, donde la demandante claramente amenaza con continuar el acoso legal indefinidamente. La voz de Rebeca llenó la sala del tribunal: esto no va a terminar hasta que pagues lo que me debes. Una forma u otra, vas a aprender que no se puede abandonar a la familia sin consecuencias. El impacto fue inmediato. El juez Silva se enderezó en su silla, su expresión pasando de molestia profesional a indignación genuina. Era una cosa leer sobre manipulación en documentos legales, y otra completamente diferente escuchar la amenaza directa en la voz de la demandante. La demandante está amenazando con continuar presentando demandas hasta obtener dinero de la demandada, preguntó el juez con voz peligrosamente tranquila. Su señoría, el abogado de Rebeca, se puso de pie nerviosamente. Esa grabación fue hecha sin consentimiento y... Silencio. El martillo del juez resonó como un disparo. No me importa cómo se obtuvo esa grabación. Lo que me importa es que acabamos de escuchar evidencia directa de que esta demanda es parte de una campaña de extorsión legal sistemática. Luego vino el momento que cambiaría todo para siempre. El juez Silva se dirigió directamente a Rebeca. Señorita Rivas, levántese inmediatamente. Rebeca se puso de pie con las piernas temblorosas, su rostro completamente pálido. Ya no quedaba nada de la mujer segura y manipulativa que había iniciado esta guerra. Era solo una persona que se daba cuenta de que había ido demasiado lejos. En mis 20 años como juez, rara vez he visto un abuso del sistema legal tan flagrante y sistemático como el que usted ha perpetrado contra su propia madre. Su voz era fría como el hielo. No solo ha presentado demandas completamente frívolas, sino que ha usado el sistema judicial como arma de extorsión personal. El silencio en la sala era total. Pude ver cómo Rebeca comenzaba a temblar mientras el juez continuaba. Señorita Rivas, usted es una mujer profesional de 42 años con ingresos anuales de $180,000 y un patrimonio neto de más de $400,000. Ha demandado a su madre jubilada, que recibe $1,200 mensuales de pensión, exigiéndole que financie su tercera propiedad inmobiliaria. Cuando esa demanda fue desestimada, presentó una segunda demanda igualmente frívola. Y según la evidencia que acabamos de escuchar, está amenazando con continuar este patrón indefinidamente. La voz del juez se hizo más dura con cada palabra. Por lo tanto, voy a hacer algo inusual pero necesario. No solo estoy desestimando esta segunda demanda como completamente sin mérito, sino que estoy ordenando que usted pague una multa de $50,000 por abuso del sistema judicial. Además, estoy imponiendo una orden judicial permanente que le prohíbe presentar cualquier demanda adicional contra su madre sin autorización previa de este tribunal. Rebeca se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Su abogado se veía mortificado, claramente arrepentido de haber tomado el caso. Pero el juez no había terminado. Y señorita Rivas, quiero que entienda algo muy claramente. Si vuelve a aparecer en mi tribunal con otra demanda frívola contra su madre, no solo la voy a citar por desacato, sino que voy a referir su caso al Colegio de Abogados para una investigación por conducta extorsiva. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Sí, su señoría, murmuró Rebeca con voz quebrada. Cuando el martillo cayó por última vez, el silencio en la sala duró varios segundos. Luego, lentamente, comencé a escuchar el sonido de mi propia respiración, mi propio corazón latiendo, mi propia vida regresando a mí después de meses de ser rehén de las manipulaciones de mi hija. Clara me apretó la mano y sonrió. Se acabó, Florinda. Realmente se acabó. Mientras salíamos del tribunal, no miré hacia atrás para ver a Rebeca. No por crueldad, sino porque finalmente había entendido que mirar hacia adelante era la única manera de sanar. La guerra había terminado. Y por primera vez en meses, el futuro me pertenecía completamente a mí. 6 meses después,
Mientras me tomaba una selfie con Clara en la terraza de mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad, me di cuenta de que no había pensado en Rebeca en 3 días consecutivos. Era un récord personal desde que todo había comenzado, y la sensación de libertad que eso me daba era embriagadora. El apartamento era pequeño pero perfecto para mí, 2 habitaciones, mucha luz natural, y lo más importante, era completamente mío. Había tomado la decisión de venderme mi casa después del juicio, no por necesidad económica, sino porque cada rincón de ese lugar estaba contaminado con recuerdos de manipulación y chantaje emocional. Necesitaba un espacio nuevo, un lugar donde solo existieran mis propias decisiones y mi propia paz. Otra selfie más y te voy a cobrar por ser tu fotógrafa personal, se rió Clara mientras posábamos para la 5ª foto consecutiva. Habíamos desarrollado esta nueva tradición desde el juicio, documentar cada momento de felicidad genuina, cada pequeña victoria, cada día que pasaba sin drama familiar. Mi cuenta de Instagram, que antes apenas usaba, ahora estaba llena de fotos de nuestras caminatas matutinas, nuestras cenas en restaurantes nuevos, nuestros viajes de fin de semana a pueblos cercanos. La transformación había sido gradual pero profunda. Las primeras semanas después del juicio final habían sido extrañas, como estar en un país extranjero donde no conocía las reglas. ¿Qué hace una mujer de 69 años cuando ya no tiene que estar constantemente defendiéndose de manipulaciones familiares? ¿Cómo se vive cuando nadie está exigiendo tu dinero, tu tiempo, tu paz mental? La respuesta había llegado de manera inesperada: se vive extraordinariamente bien. Había empezado con pequeños cambios. Me compré ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque quería. Me inscribí en clases de baile de salón que siempre había querido tomar, pero que nunca había tenido tiempo porque estaba muy ocupada siendo una buena madre. Comencé a viajar con mis amigas, pequeñas excursiones de fin de semana que se habían convertido en aventuras mensuales. Pero el cambio más significativo había sido interno. Por primera vez en décadas, mis decisiones eran únicamente mías. No tenía que considerarme si gastar dinero en algo que me hacía feliz sería visto como egoísmo por una hija que creía tener derecho a cada centavo que yo tenía. No tenía que justificar mis elecciones ante alguien que había convertido mi maternidad en una cadena de culpa perpetua. Mi teléfono vibró con un mensaje del grupo de WhatsApp Guerreras de la Vida. Era una foto de Hortensia desde Cartagena, radiante en un vestido de playa blanco, con su novio de 73 años sonriendo a su lado. Nos comprometimos, decía el mensaje, seguido de una lluvia de emojis de corazones y anillos. Miren esto. Le mostré la foto a Clara, que inmediatamente comenzó a escribir felicitaciones en el chat grupal. 73 años y empezando una nueva vida. Si eso no es inspiración, no sé qué es. ¿Y tú qué tal con ese señor que conociste en las clases de baile? Me preguntó Clara con esa sonrisa traviesa que significaba que iba a insistir hasta obtener detalles. Teodoro es muy gentil, admití, sintiendo como mis mejillas se sonrojaban ligeramente. Me invitó a cenar el próximo sábado. Florinda Rivas. Estás floreciendo como una adolescente. Clara se rió, pero su risa tenía esa calidez que viene de ver genuinamente feliz a alguien que quieres. Era verdad. A los 69 años, me sentía más viva y auténtica de lo que me había sentido en décadas. Era como si hubiera estado viviendo en una versión reducida de mí misma, una versión diseñada para no incomodar, para no ser egoísta, para estar siempre disponible para las demandas de otros. Ahora había espacio para redescubrir quién era realmente Florinda Rivas cuando nadie más estaba dictando sus prioridades. Mi teléfono sonó con una llamada de España. Era Romano, mi hijo, quien había llamado fielmente cada domingo desde que se había enterado de toda la situación con Rebeca. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida en tu nuevo apartamento? Romano, estoy mejor de lo que he estado en años, le respondí con honestidad total. Es extraño decirlo, pero creo que todo esto con Rebeca, aunque fue horrible, me enseñó algo importante sobre mí misma. ¿Qué cosa? Que ser una buena madre no significa sacrificar mi dignidad. Que amar a mis hijos no significa permitir que me falten el respeto. Y que a los 69 años, todavía tengo derecho a vivir mi propia vida. Romano se quedó callado por un momento. Mamá, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Cuando Gustavo me contó lo que había pasado con Rebeca, al principio no podía creerlo. Pero después me di cuenta de que tú siempre habías sido demasiado buena, demasiado dispuesta a dar todo por nosotros. Era hora de que alguien cuidara de Florinda para variar.
Sus palabras me llegaron directo al corazón. Romano, desde sus 38 años y desde la distancia de España, había entendido algo que me había tomado casi 70 años aprender, que cuidar de otros no significa descuidarse a una misma. Después de colgar con Romano, Clara y yo nos sentamos en mi pequeño balcón con vista a la plaza del centro. Era hora del atardecer, y la luz dorada se filtraba entre los edificios coloniales, creando esa magia que solo existe en los momentos perfectos de la vida cotidiana. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Clara mientras sorbía mi té de manzanilla. Rebeca siempre decía que yo tenía la obligación de cuidar de la familia. Pero nunca se le ocurrió pensar que tal vez, después de 50 años cuidando de otros, era hora de que la familia cuidara de mí. ¿Has sabido algo de ella? La pregunta que había estado evitando durante meses finalmente había llegado. Paola me contó que vendió el apartamento de la playa. Aparentemente, las cuotas sí eran demasiado altas para ella sola, como cualquier persona sensata habría sabido desde el principio. También me dijo que está yendo a terapia. ¿Y cómo te sientes al respecto? Era una pregunta compleja. Durante mucho tiempo había sentido una mezcla de tristeza, culpa y alivio que me confundía. ¿Se supone que una madre debe sentir satisfacción cuando su hija enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables? ¿Es normal sentir paz cuando finalmente estableces límites firmes con alguien que amas? Espero que encuentre la ayuda que necesita, dije finalmente. Pero ya no es mi responsabilidad arreglar su vida. Ya no soy su fuente de financiamiento emocional o económico. Soy su madre, y siempre la voy a amar, pero ahora entiendo que amar no significa permitir. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que se había convertido en mi nuevo ritual. Me senté frente al espejo de mi tocador y me miré realmente, no para juzgar arrugas o imperfecciones, sino para reconocer a la mujer que había luchado por su dignidad y había ganado. Florinda, me dije en voz alta, a los 69 años aprendiste que nunca es demasiado tarde para defenderte. Aprendiste que ser una buena madre no significa ser una víctima silenciosa. Y más importante, aprendiste que tienes derecho a ser feliz en tus propios términos. Mi reflejo me sonrió, y por primera vez en décadas, reconocí completamente a la mujer que me devolvía la mirada. Al día siguiente, mientras me preparaba para mi cita con Teodoro, pensé en todas las mujeres de mi edad que podrían estar pasando por situaciones similares. Mujeres que habían trabajado toda su vida, que habían criado hijos, que habían construido su independencia, solo para descubrir que sus propios familiares las veían como cajeros automáticos ambulantes. Me tomé una última selfie antes de salir, esta vez sola, con una sonrisa genuina y ojos brillantes. La subí a Instagram con una frase que había estado guardando en mi corazón durante meses. A los 69 años aprendí que el amor verdadero hacia la familia a veces requiere decir que no. Aprendí que ser una buena madre no significa financiar los caprichos de hijos adultos. Y más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para decidir que tu propia felicidad también importa. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Los comentarios comenzaron a llegar inmediatamente, de mujeres de mi edad que entendían perfectamente cada palabra, que habían vivido situaciones similares, que celebraban mi valor para establecer límites firmes. Mientras caminaba hacia el restaurante donde me esperaba Teodoro, con el aire fresco de la tarde acariciando mi rostro y el sonido de mis tacones resonando con confianza en la acera, me di cuenta de que Rebeca había hecho algo que nunca pretendió hacer: me había liberado. Al tratar de convertirme en su víctima, me había obligado a descubrir mi propia fuerza. Al intentar quitarme mi dignidad, me había enseñado a valorarla más que nunca. Al querer controlar mi vida, me había empujado a tomar el control absoluto de mi propio destino.